advertir nuevos caminos, ¿no? Nos impiden ver más allá de lo que es la repetición de lo conocido, ¿no? Entonces, habitualmente sucede que cuando se hace un análisis institucional, al modo de una intervención, y ahora enseguida te aclaro, ¿no? Quisiera aclarar esto, pero cuando se hace un análisis institucional, cuando un grupo, ¿no?, se involucra, un colectivo, mejor todavía, el conjunto de grupos de una escuela, se involucran en un proceso de análisis que en general lleva su tiempo, ¿no? Y que no puede ser tomado como una medida, un análisis para tomar una medida de urgencia frente a una crisis, sino que es mejor cuando es tomado como un proceso de mejor conocimiento de la realidad institucional. Entonces lo que se suele advertir es que el colectivo empieza a ver aspectos de la realidad en la que está que no había advertido y que le permiten también identificar nuevos caminos de acción. Los colectivos, cuando pueden desobturar los caminos de la comprensión, que en general se obturan por dinámicas de tipo defensiva, ¿no?, de evitación de la ansiedad que produce enfrentarse con las dificultades que no se pueden resolver. Cuando pueden desobturar esos caminos, encuentran otros, ¿no?, encuentran salidas para explorar, recuperan la capacidad de creación, ¿no?, recuperan una confianza en el cuerpo colectivo para hacer y entran en contacto con nuevos caminos. Es interesante recalar un poquitito en el término intervención, ¿no? Porque en el sentido del diccionario, el término intervención significa poner un espacio entre, ¿no? Y en general tiene como un sentido de prestar ayuda, cooperar, ¿no?, intervenir, acompañar. Pero también tiene otro sentido, que es el de introducirse y entrometerse y hacer una intromisión, a veces coercitiva y represiva, y orientada por motivos organizacionales de control. Y en nuestro país, tenemos mucha experiencia histórico-social con las intervenciones, ¿no? Las intervenciones militares, los golpes de Estado. Bueno. Por supuesto que cuando hablamos de trabajo institucional hablamos de intervención en el primer sentido, ¿no? De hacer un espacio entre. Y si vinculamos con lo que yo venía diciendo, el espacio entre más importante de introducir es el espacio entre el sujeto y las propias instituciones que lo constituyen, ¿no? Es decir, que habitualmente en el comportamiento cotidiano uno no advierte el modo en que están operando internamente las instituciones, no advierte cuáles son los marcos de significación desde los cuales percibe, y más bien tiende a pensar que lo que percibe es lo normal o lo natural, ¿no? Entonces, la intervención, ese espacio entre el sujeto y la institución, puede ser instalado por un acontecimiento, ¿no?, por un hecho desgraciado, pero también por un hecho feliz. Entonces, en este sentido, la pregunta tuya era cuándo las escuelas piden, ¿no?, o solicitan una asistencia externa, un acompañamiento externo. A veces lo piden porque están en un conflicto o en una situación de crisis, o hay algo que no los conforma o que vienen intentando solucionar y que no pueden solucionar, que les provoca mucho disconfort. Pero muchas veces también piden acompañamiento porque les interesa desarrollar algo, mejorar algo, porque encaran un proceso de cambio, porque hacen replanteos de sus proyectos, etcétera, ¿no? Sergio, me quedé pensando un poquito en la pregunta que vos hiciste. Me parece muy bien que me prestes atención. Sí, yo te presto atención porque vos... Limite tu ego y me prestes atención. Exactamente, yo aprendo mucho de vos, pero al margen de eso, me haces pensar que ya es bastante, poca gente me hace pensar. Complicado. Afecta la química del cerebro. Claro, no, pensar sí. mucho. Da sueño, da hambre. Bueno, cuidado. La cuestión es que
Da la impresión como que quizás hubiera quedado como muy diferenciado lo que es la evaluación institucional de lo que es el análisis institucional. En realidad no es así. La evaluación, el análisis supone algún tipo de evaluaciones diagnósticas, ciertas medidas o estrategias para resolver ciertas situaciones y después una evaluación de las consecuencias de esa implementación. La evaluación institucional no es más que algo parecido, digamos, por lo menos en título. Lo que a veces cambia son las perspectivas con que se analizan las cosas, los objetivos y las estrategias que se usan en un caso o en otro. En la evaluación institucional muchas veces hay evaluaciones que tienen que ver, depende si se hacen para esa institución en particular o se hace una evaluación institucional que tiene que ver con un montón de instituciones, y lo que se hace es tratar de trabajar sobre políticas públicas en relación, digamos, a un conjunto de instituciones. Son niveles totalmente distintos. La evaluación, los indicadores que se toman, etc. Cuando yo digo lo que tradicionalmente se llama análisis institucional, hay todo un trabajo que suele hacer, como yo dije, un poco con aquello que aparece como esos nudos, esos conflictos, esas situaciones muy difíciles de destrabar en las instituciones, que son muy difíciles de superar, que da la impresión como que son nudos que están ahí muy arraigados y que es imposible generar un cambio a partir de ellos. Conflictos. Son como, a veces no necesariamente siempre son, depende que se entienda por conflicto, pero a veces son situaciones sintomáticas que están muy arraigadas, generalmente ligadas a situaciones conflictivas muy fuertes o históricas fuertes, o cosas que han pasado, ¿no? En la institución. En ese sentido, creo que a veces el análisis institucional trabaja justamente para desanudar ese tipo de conflicto y que después la institución pueda seguir trabajando en forma normal con lo que es cotidiano de la práctica institucional, que va a seguir incluyendo evaluaciones, va a seguir incluyendo medidas correctivas para aquellas cosas, pero en un fluir, ¿sí? Ahora, cuando hay algo que traba esa manera de fluir, esa posibilidad, entonces ahí es donde creo que justamente el análisis institucional busca generar un impacto y cambiar de alguna manera lo que va a ser después el futuro de la institución. Esta es un poco la idea que en general se maneja en relación a eso. No sé si he sido suficientemente claro. Y dentro de esto también hay muchas líneas. Los docentes que vienen al programa tendrán la palabra. Tendrán la palabra o el garrote. ¿Ha sido claro como o no? Alguien dice, ¿no? Tendrán la palabra o el garrote. Bien, vamos a ir terminando entonces con este tema que retomaremos en otras oportunidades. Nosotros en las jornadas de gestión de instituciones educativas muchas veces abordamos ampliamente sobre este tema y realmente es muy interesante. Vamos a hacer un brevísimo pero inevitable homenaje al maestro Fuentalva, que fue asesinado. Estamos ya, digamos, en esta fecha y queremos homenajear básicamente a todos los docentes que luchan y que nunca más se produzcan este tipo de hechos donde no importa la protesta que se realice, etcétera, cualquiera tiene el derecho constitucional de reclamar por sus derechos y esperemos que esto no vuelva a ocurrir. Realmente un episodio absolutamente lamentable en Neuquén. Va nuestro homenaje. Bien. Como ya no tenemos casi más tiempo, les quiero recordar que está abierta la inscripción a todos nuestros cursos. El de Gabriel Noel sobre violencia escolar, Sergio Palacio de responsabilidad civil de instituciones educativas, el de filosofía con niños de Gustavo Santiago y los tres que además tienen puntaje en provincia de Buenos Aires, que son enseñanza de las ciencias sociales en la escuela, 0,60 de puntaje. En provincia de Buenos Aires, enseñanza de la escritura a cargo de Liliana Lotito y Mónica Carosi, 0,30 de puntaje. Dirigir una escuela, una visión integral a cargo de Jorge Fase, puntaje asignado 036 en provincia de Buenos Aires. Entren en nuestra página, consulten, son cursos a distancia. Vicky me dice que haga chau. Gracias a todos y nos vemos en el próximo programa. Al gran Sarmiento, honor y gratitud, gloria y loor, honras y para el grande entre los grandes, Padre del aula, Sarmiento.